que conduces acertadamente, saludar a toda tu teleaudiencia a esta hora de la mañana. Siempre es un gusto dialogar contigo porque son temas que interesan francamente a la sociedad. Aquí para el diálogo. Bueno, vea, según su punto de vista, según los analistas que han estado dando cuenta con sus opiniones ayer, que ninguno ha ganado el día de ayer, ninguno sacó ventaja. ¿Cuál es su opinión suya, por favor, profesor Mejía Camus? Lo que pasa es que ya conocíamos de antemano lo que van a proponer, porque ya lo han dicho varias veces en diferentes partes del país, de manera que no hay ninguna novedad. Keiko dijo lo que debe decir, lo que ya ofreció. Pedro Castillo Iren ya dijo lo que ha ofrecido, de manera que no hay más pan que rebanar. Ya lo han dicho, ya lo han propuesto, de manera que ¿qué ventaja pueden sacar si ellos ya tienen sus propuestas que han ofrecido en diferentes partes de la patria, ¿no? De manera que no ha habido ningún punto sorpresivo. Ya lo conocíamos de antemano, lo que están ofreciendo prácticamente. Para mí ese es un análisis correcto, de que ya conocíamos de antemano lo que van a decir y lo que van a ofrecer. Okay. Bueno, profesor Mejía Camus, vea, ¿sirvió en algo el debate de ayer o era mejor el debate técnico de del domingo pasado? No, para mí yo creo que cada uno tiene su particularidad, ¿no? Y que prácticamente no, a mí particularmente ninguno de los dos debates me ha sorprendido. A mí ninguno de los dos debates me ha hecho cambiar de opinión porque más o menos ya teníamos el enfoque respectivo, ¿no? De manera que es, como reitero, más de lo mismo, más de las mismas propuestas, más de las mismas posturas. Lo que a mí me sorprendió ayer fue verle a una señora, la señora Keiko, con un cinismo escalofriante, hablar, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, ¿no? Cuando ella engendra la corrupción, ella abandera la corrupción, de manera que, ¿cómo creer de que el coronavirus te va a sanar del COVID-19? Si eso es el que genera el mal. ¿Cómo creer que la señora Keiko te va a sacar de la corrupción cuando ella es la que encarna la corrupción? No es improbable eso. Y habla con un cinismo, como te reitero, escalofriante, con un desparpajo tremendo. Y lo otro, que ya lo conocemos, un populismo admirable, que su bancada, su partido, su posición de derecha ultraconservadora, que son enemigos de que el Estado subsidie, apoye, dé ayuda a la gente vulnerable, ¿no? Y que ahora pues vea al extremo de que ha ofrecido un populismo admirable, duplicar pensión 65, dar más el programa Juntos, apoyar beca 18, esos subsidios que el neoliberalismo odia, que el neoliberalismo ataca, y ella está en eso. Eso es lo que me da una sensación, particularmente a mí, de que indefectiblemente van puntos abajo en las encuestas, porque ellos saben perfectamente cuál es la encuesta real. Entonces la desesperación los lleva a tratar de captar los votos que les son inaceptables al fujimorismo, que es la gente más necesitada, la gente vulnerable, la gente pobre, la gente del campo. Entonces allá se va y trata de captar esos votos. Es un signo de que van muy abajo en las encuestas, definitivamente, mi estimado Hugo Alberto. Bueno, profesor Mejía Camus, ¿usted no le perdona al fujimorismo que finalmente hizo que la ley que se promulgara en el periodo congresal de Fuerza Popular señalaba claramente que personas sentenciadas no puedan postular a cargo de elección popular? ¿No le perdona eso al fujimorismo, profesor Mejía Camus? No, eso no tiene nada que ver. Yo soy antifujimorista desde el momento que dio el golpe de Estado. Yo soy antifujimorista desde el momento que dio el golpe de Estado y empezó a destrozar las instituciones públicas peruanas. Al glorioso ejército peruano lo convirtió en una agencia
de su corrupción, es un instrumento de su corrupción, ¿no? Denigrando la honorabilidad del ejército peruano. A la honorable Policía Nacional le convirtió en un instrumento de su corrupción. ¿Cómo podemos avalar un régimen de esa naturaleza cuando el ejército, en vez de combatir con inteligencia, combatió con brutalidad y mató a la gente peruana? La matanza de Uchurajay, la matanza de Aucayacu, la matanza de Cayara, que lo perpetró el teniente Hurtado y que después lo protegieron, la matanza de Barrios Altos que ejecutó el grupo Colina, y después el mismo Fujimori les había liberado de la cárcel a todos los criminales, al mayor Martín Rivas y todo eso. ¿Cómo vamos a perdonar si la fiscalía era un instrumento del fujimontesinismo, el poder judicial denigrado, el más corrupto de las instituciones en su momento? O sea, eso no tiene nada que ver con esa ley, porque yo voy a seguir siempre en política igual, que no me deje postular un cargo, igualito voy a seguir metido en la política. De manera que el fujimontesinismo denigró a las instituciones, no ha desgraciado la institucionalidad del Perú, desnacionalizó la economía, remató las empresas. Yo me acuerdo bien a Entel Perú en ese tiempo, ellos pedían 1.000 millones de soles y Telefónica vino ofreció 4.000 millones de soles, demostrando de que están ofreciendo de una forma subvaluada catastróficamente, ¿no? De manera que después los robos que hizo, de manera que no podemos francamente dejar de lado esas actitudes tan denigrantes que ha hecho contra la nacionalidad peruana, un extranjero como Fujimori, que se largó al Japón para renunciar de ahí, después vino, él mismo, por eso yo no le doy pena a Fujimori, él mismo pagaba su avión, vino a Chile y creía que los chilenos, porque les entregó los aires peruanos, les entregó los supermercados, les entregó todo lo que quería, lo van a aplaudir. Total, esto estuvieron y ahora está en la cárcel por ambicioso. Muy bien estaría en Japón viviendo el feliz de la vida, pero ahora está en la cárcel por ambicioso, por angurriento, pues. Sin embargo, usted fue alcalde en el periodo año 99, 2001 me parece, nunca se pronunció. Es decir, la Constitución de 1993 le permitió manejar a su municipalidad con los recursos que le transfiere en este caso el Estado peruano, hecha la medida de Fujimori, profesor Mejía Campos. Oiga, nosotros hemos movilizado la economía de la municipalidad en ese tiempo con el canon petrolero que no hizo Fujimori. El canon petrolero hay una ley de antiguo. El Foncomún que nos daba Fujimori es una ley que se dio mucho antes del Fujimorismo, de manera que Fujimori no nos dio nada. Y es más, nosotros en esos años hemos movilizado la economía solamente con Foncomún y canon petrolero y alguna cooperación internacional que nosotros hemos gestionado. Y por eso es lo que yo particularmente me alío con Somos Perú, porque Somos Perú era la única agrupación política que luchaba contra el fujimontesinismo en ese tiempo, porque no había otra alternativa. No te olvides que en ese tiempo Vamos Vecinos con el tractor estaba el ingeniero Pengalgo y que tenía un apoyo abrumador. No nos olvidemos que Hurtado Miller estaba luchando contra Andrade en ese tiempo en Lima con regalos por doquier y así lo aplastaron en la municipalidad de Lima. Andrade ganó. De manera que la ley fujimontesista para mí no me favoreció nada, ni a la provincia ni a nadie. ¿Qué ley más dio el municipio, el fujimontesinismo a favor de la municipalidad? Ninguna, al contrario, nos esquilmaba más. Nosotros nos hemos defendido con Foncomún, como te reitero, ley que nos dio anteriormente, antes del fujimontesinismo, y el canon petrolero, que también estuvo antes del fujimontesinismo. Correcto, profesor Mejía Campos. Vamos a poner una hipótesis nada más. El día 6 de junio gana Pedro Castillo, y entonces el país
entraría en esa línea de conducción ideológica, es decir, la izquierda peruana asume el poder. Según tu parecer, haciendo un análisis a priori, ¿qué pasaría en el Perú, profesor Mejía Campos? Yo pienso, si es que Pedro Castillo no se acuesta con la CONFIEP como se acostó Humala, porque es un riesgo para mí, y eso lo digo abiertamente, si Pedro Castillo no se acuesta con la CONFIEP como se acostó Humala, las cosas van a cambiar positivamente. Me acordarás, yo me acuerdo cuando Evo Morales postulaba a Bolivia, que le decía a la derecha boliviana, que es un ignorante, no tiene secundaria, es un campesino, ¿cómo va a manejar la economía nacional? ¿Qué sabe de economía? Que nunca manejó dinero. Le decían de que es un cocalero, le va a hacer un narcoestado a Bolivia. ¿Ah? Y ahora Bolivia enfrentó en mejores condiciones el COVID-19. Enfrentó en mejores condiciones, su educación está mejor que el Perú, mucho mejor. Su economía está más estable que nadie. Está dando pasos gigantescos para la industrialización del litio. Está dando pasos. Profesor Mejía Campos, con el respeto que se merece, ¿qué libro está leyendo usted? ¿Qué diario está leyendo? Porque datos que tenemos acá, la situación de Bolivia es bastante complicada. Empresas como, por ejemplo, Repsol y también la empresa estatal brasileña, la Petrobras, se están yendo ya de Bolivia, profesor Mejía Campos. ¿Cuándo se están yendo? ¿Cuándo se han ido? ¿Qué fecha se han ido? Si ahí están. Están trabajando el gas. ¿Qué empresa está trabajando el gas boliviano? ¿Ah? ¿Qué empresa está trabajando el litio boliviano? Hay una empresa alemana que han firmado ya un convenio para industrializar. Yo me baso en el informe de las Naciones Unidas, de la UNESCO. Lea todo el informe de la UNESCO del año 2019 y 2020 sobre la educación en América Latina. Lea ese informe. Yo no estoy leyendo los periódicos de derecha y ya está, porque ni ellos, los informes que nos están dando sobre la lucha contra el COVID-19, ¿cuáles? Las cifras catastróficas de Brasil, neoliberal, las cifras catastróficas que tenemos en Estados Unidos, las cifras no tiene Bolivia, no tiene Bolivia. Entonces son cuestiones de informes serios, verdaderos, mi estimado Gualberto. ¿Cuándo se ha ido la Shell? ¿Cuándo se ha ido la Texaco? ¿Cuándo se han ido las empresas de Bolivia que decían que iba a descapitalizarse, iba a desaparecer? Nunca se han ido. ¿Qué empresas se han ido de Bolivia? Estoy leyendo el diario La BBC de Londres, un diario importante a nivel internacional desde Inglaterra. Señala claramente que empresas como Repsol y Petrobras se están ya sacando sus capitales desde Bolivia porque la economía ya no aguanta más, según este diario de la BBC de Londres. Según el diario de la BBC de Londres. Sin embargo, la UNESCO celebra de que Bolivia es el país que más avanzó en educación en estos últimos años. Y la revista Forbes, también, que es una revista también norteamericana, lo considera que tiene una economía sólida. No se están yendo los capitales para nada. Como te reitero, mi estimado Gualberto, igual le acordarás, yo estoy seguro que va a ganar Pedro Castillo. Si no se acuesta con la CONFIEP, las cosas van a mejorar en el Perú. Van a mejorar en el Perú. Y algo han comparado hasta el caso con Venezuela. Venezuela, y tú conoces muy bien, porque tú eres un hombre bastante leído, mi estimado Gualberto. Tú conoces muy bien que Venezuela, dos motivos en la desgracia. Está uno, por el bloqueo norteamericano. El bloqueo norteamericano le ha impedido seguir trabajando su petróleo. De manera que las empresas que trabajaban petróleo, de miedo al bloqueo, no se han largado. Y Venezuela, y este es el segundo punto, es un país que depende únicamente de su petróleo. No tiene industria, no tiene como México, por ejemplo, no tiene otra actividad económica del país. ¿Y quién quebró la economía industrial en Venezuela? El modelo económico que camina primero con Chávez y luego con Maduro, profesor Mejía Campos. Si no
le bloquearía Estados Unidos a Venezuela su petróleo, estarían mucho mejor. No estarían de la mejor manera, pero no estarían mucho mejor. Aquí le doy datos, un dato fundamental importante para este diálogo, que usted me ha enviado datos de la UNESCO. Aquí tengo datos de Bolivia, de la UNICEF. 4 de cada 10 adolescentes bolivianos no terminan la escuela secundaria. Datos recientes sobre el tema: 12 embarazos por día entre los niños de 10 a 12 años y los embarazos de adolescentes de 15 a 19 años. Información del año 2020. El 18 de los adolescentes bolivianos, es decir, de 12 a 17 años, no asisten a la escuela en las zonas rurales en comparación con el 8% de la zona urbana. La situación en educación en Bolivia no es tan óptima como usted señala, profesor Mejía Camus. No. En primer lugar, lea de qué año es ese informe. 2020. ¿Qué año es ese informe? ¿Ah? Estoy ahorita, año 2020. Del 2020. Y lea el informe del 2010. Lea el informe de la UNICEF y de la UNESCO del 2010. Y establezca una comparación. ¿Ah? Las comparaciones... ¿Por qué compararnos con un país todavía pobre, pero es un país mucho más grande, un país más poderoso que Bolivia, profesor Mejía Camus? ¿Cómo? ¿Por qué comparamos con un país pobre como Bolivia? Si bien es cierto, la dimensión que ha obtenido Bolivia es interesante, pero el Perú no puede caminar al ritmo de Bolivia. Bolivia es un país pobre todavía. El Perú es un país rico, poderoso en América Latina. No, Bolivia también es un país rico y poderoso. Sus recursos son inmensos. Pero escúchame un ratito. Lo estoy comparando por el sistema político, no por los recursos y por la comparación del desarrollo económico, sino por el sistema político. Como te reitero, porque ¿qué le dicen a Pedro Castillo? Bruto, profesor, pobretón, que que el otro, que le mira con desprecio a la derecha neoliberal, porque así nos miran a nosotros la derecha neoliberal. Y hay alguna gente que le apoya a la derecha neoliberal sin saber que nos desprecian todavía a nosotros. Y eso es lo peor. No. Usted valida, profesor Mejía Camus, un gobierno que controla todo, donde ya no habrá el mercado que regule los precios, sino un Estado controlador, un gobierno que es totalitario, porque ha dicho además Bermejo que vamos a llegar al poder para quedarnos mucho tiempo. ¿Usted valida esas cosas? Jamás de eso. Pues. Mira, debo volver. La persona que tenga 2 dedos de frente, tenga un poco de cerebro, podemos ver que Bermejo estará hablando barbaridades, porque él no tiene la última palabra. Incluso ni el tal Cerrón, nadie tiene la última palabra. Si nosotros analizamos la composición de las fuerzas políticas en las instituciones del Estado, quien se va a quedar más años es Fujimori, como lo hizo su padre, porque ella tiene una correlación de fuerzas y fuerzas malévolas en el Congreso, tiene una correlación de fuerzas malévolas en el ejército, tiene una correlación de fuerzas malévolas en la economía. O sea, quien tiene toda la corrupción, todo el poder maligno en el Perú lo tiene los Fujimori. ¿Qué tú crees que el Congreso lo va a permitir? Mayoría fujimorista, ¿lo va a permitir eso a Bermejo, a Cerrón o a Castillo? Jamás, pues, mi estimado Walber. Eso es iluso. Eso será lo que dijo Bermejo, y no sé quién será Bermejo. Eso es iluso. Pero mirando la correlación de fuerzas en las instituciones, quien va a quedarse por una década o más es el fujimontesinismo. Y te aseguro que Fujimori se va a asesorar por su tío Montesinos, porque toditos los montesinistas están en su equipo. Están los campodónicos, están los Yoshiyama, están toditos los fujimontesinistas, están en su equipo. El Campodónico está con Pedro Castillo, profesor Mejía. ¿Cómo? Campodónico está con Pedro Castillo.
¿Cómo que Campodónico? El economista Campodónico está con Pedro Castillo, es asesor de Pedro Castillo. Ah, claro, el otro economista, ¿cómo se llama? El que va a ser su ministro de Economía de la Keiko. Entonces, te digo que todita la crema innata del fujimontesinismo, o sea, de su padre, están con la Keiko. Están ahí, toditos, sin excepción. ¿Usted también tiene la misma percepción de sus colegas con quien converso? Yo estoy apoyando a Pedro Castillo porque nos va a doblar el sueldo. ¿Igual piensa usted también? No, para nada. Yo no pienso en el sueldo. Más bien creo que ni les va a doblar el sueldo. Lo que yo más temo de Pedro Castillo, te doy con sinceridad, lo que más temo de Pedro Castillo es que se acueste con la confianza. Que se acueste con la confianza. Eso es lo que más temo, no por el sueldo. Vamos a poner un ejemplo nuevamente. Si Castillo se acuesta con la confianza, usted deja de lado esa posibilidad de apoyar a este grupo político. Como le dejé a Humala. Porque nosotros, en fin, yo reconociera que me equivoqué con una persona nueva y no equivocarme con una persona que ya conozco demasiado. Yo, por ejemplo, francamente se me estremece la piel mirar la cara que puso esta señora cuando hablaba de la corrupción. No, si ese es el engendro de la corrupción, el germen de la corrupción es ella. ¿Cómo hablaba de la educación cuando ella nunca se educó en escuela pública? Sus hijos no están en escuela pública. Ella no se educó en el Perú, se educó con plata de los peruanos. ¿Cómo va a haber en la educación peruana de los ríos de la selva? ¿Cómo va a hablar de las punas? Si ella no conoce, no sabe, no vive. Si ella desprecia la educación de su padre que implantó una depresión, por eso es por desconfianza lo que no lo puso en una universidad nacional. Porque su padre no hizo una buena educación. Y ella continúa. ¿Qué cosa ha dicho ella? Que el mejor gobierno de la historia ha sido su padre. Eso significa que va a emular, va a seguir ese ejemplo. Profesor Mejía Camos, tengo varias preguntas que hace la opinión pública también. Me dice, señor periodista, el profesor Mejía Camos no es el mejor referente para hablar contra la corrupción, porque él ha sido un alcalde corrupto, ha cobrado una coima. ¿Cómo responde esa pregunta, por favor? Mi estimado Hugo Alberto, si yo hubiese cobrado coima, estaría ya con maquinarias, con fábricas, con centros recreacionales, como alcalde, no estaría como un simple profesor. Yo soy profesor de aula. Y yo estaría en mejores condiciones si hubiera cobrado coima. ¿Sabe qué ha pasado? La corrupción me persiguió, los corruptos, los que verdaderamente robaron al pueblo de Alto, ellos son los que me han perseguido. Y ellos son los que me han sentenciado. ¿Quiénes creen que me han sentenciado? Ese poder político, poder judicial corrupto, perseguido por un poder político corrupto. Y yo soy víctima de esa corrupción más bien. Aquellos que no han hecho nada durante décadas, que yo en 6 años hice mucho más obras que ellos, en décadas. Eso quiero que la población conozca. Yo tengo más autoridad moral que nadie, que ningún alcalde, porque he hecho más obras que nadie, mi estimado Hugo Alberto. Y quienes me acusan de corrupto son precisamente los corruptos. Pero ahí hay una doble moral, profesor Mejía Camos, es decir, el doble rasero. No interesa que robe, pero que haga obras. Eso no va conmigo. Precisamente aquellos ladrones, aquellos corruptos que han llevado la plata del pueblo, les dolió que en poco tiempo hayamos mandado a asfaltar calles hacia los barrios, plazas, parques, alcantarillados, viabilizar calles, escuelas locales comunales, carreteras hemos hecho en un solo periodo, lo que no han hecho ellos en muchos periodos. Entonces la única forma de sepultarme políticamente, que ladrón, que Juan Daniel es un ladrón, que es el otro, y el ladrón hacía más obra que ellos. Eso es el asunto, y quienes me acusan son ese grupo, esa pandilla. Y yo lo demuestro, Hugo Alberto, y yo quiero enfrentarme frente a frente con los exalcaldes, ellos con su lista de obras, yo con las mías. ¿Quién ha hecho más obras aquí en la provincia de Alto Amazonas, así, con obras concretas? Un ladrón no hace obras.
Un corrupto no hace obras. Un ladrón no genera el desarrollo de su pueblo como hemos generado nosotros, mi estimado Gualberto. Sin embargo, Pedro Castillo ha dicho el día de ayer que el MEF es el ente que pide coimas a los alcaldes, hacen cola frente al MEF. ¿Usted hacía cola también frente al MEF para que pague una coima y en fin haga las obras públicas que requería la ciudad o no? El MEF nunca me ha dado ningún financiamiento de obras. Quien me ha dado el financiamiento de obras ha sido el Ministerio de Vivienda, los asfaltados de las pistas, esa pista que va de aquí hasta el Vado y las veredas peatonales que va hacia el tecnológico de Amazonas y las carreteras que me dio el Ministerio de Transporte y Comunicación. Significa que su colega Castillo no conoce al Estado, profesor Mejía Camus. Conoce, porque el MEF también ha financiado un montón de obras a un montón de municipalidades y gobiernos regionales. ¿Cómo es que él no creo que de su imaginación le salga y dice que el MEF, frente al MEF están haciendo cola los alcaldes para que le den una obra pública a partir de coimas? Seguramente, pero los alcaldes, el alcalde de Alto Amazonas en ese tiempo nunca ha hecho cola en el MEF. Yo hice cola en el gobierno, en el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Ministerio de Trabajo, incluso que se frustró varias obras por mi vacancia, varias obras, como los locales comunales, embarcaderos rurales y otras obras que ya no lo continuaron el alcalde que me sucedió. Profesor Mejía Camus, se ha hablado también el día de ayer, lucha contra la corrupción. Vea, estas obras que se señalan permanentemente en los municipios distritales y provinciales de todo el país, está cargado del coima del 10%. ¿Le dan a cada alcalde 10% de cada obra pública que se haga en su jurisdicción o no? Mira, mi estimado Gualberto, en primer lugar, en la primera gestión que hice la cantidad de obras, ninguna obra lo hicimos por contrato, ninguna. Toditas las obras lo hicimos por admisión directa y es más, cada kilómetro de asfaltado, mi estimado Gualberto, nos costaba 980,000 soles a 1 millón de soles, cada kilómetro de asfaltado. Y vea tú en los expedientes técnicos de la municipalidad ahorita, con el ingeniero Héctor Hidalgo pasaba de 2.200.000 y con el señor Leonardo Inga pasaba de 3 millones de soles cada kilómetro de asfaltado. Nosotros, y ojo, los asfaltados que hicimos y que dirigió Macarnupú están hasta ahora intactos. Y esos asfaltados que ha hecho después de nosotros están corroídos, huequeados por todos lados. Obras bien hechas y baratas. Por eso es lo que a mí me absolvieron cuando me denunciaba el señor Inga Vázquez por sobrevaloración de obras, cuando yo demuestro en el Poder Judicial de Tarapoto. Mira las obras que pagué, los 980,000 soles el kilómetro. Mira lo que está pagando, es 3.200.000. Estamos en el mundo de revés. Al que pagó menos le denuncia por sobrevaloración y al que pagó más, él está denunciándome a mí. Por eso me absolvieron de todos esos juicios, porque me han hecho más de 25 juicios. Mi estimado Gualberto. Usted es un hombre que señala el pensamiento de decir la ayuda social, la mancomunidad, la vida en comunidad. Y me pregunta alguien aquí, señor periodista, pregúntele al señor Mejía Camus, que ha sido alcalde en 2 ocasiones y una fue vacado, si en algún momento de su vida a él le ha pasado por la cabeza, si tiene 20 ganados, dar a los que no tienen ganado 10 o 15 ganados. ¿Le ha pasado por su cabeza a la persona que no tiene ganados, usted regalarlo? ¿Le pasó eso por la cabeza? Porque dice acá, los socialistas así plantean, decir, vivir en comunidad, que lo que uno tiene también tenga el otro vecino. Eso es una brutalidad. Yo nunca he visto en el plan de gobierno de Pedro Castillo que dice que tiene 20 vas a quitarle 10. Eso es una brutalidad, esa es una derecha bruta la que está hablando, achorada y bruta la que está hablando eso. Y yo, mi estimado Gualberto, soy ganadero más de 40 años. Más de 40 sin que haya una propuesta de campaña, ¿usted donaría 10 ganados para alguna comunidad, profesor Mejía Camus? No, yo dono mis ganados solamente al asentamiento humano de mi mamá. Dono mis ganados para que comen el niño de esa gente, yo dono. Nada, ni me dono. ¿Por qué no las indistintamente con otro asentamiento humano?
y a mis vecinos, por el honor a mi madre, y a mis vecinos les he dado ganados al partir en cantidad, muchas veces compartido, para que ellos adquieran trabajando, no regalados. ¿Ya? Y así les he dado a un montón de mis vecinos, les he dado al partir. Y ahora son ganaderos más ganados que yo, tienen incluso varios de ellos. Y eso me satisface. He sabido compartir, he sabido apoyar para que ellos también salgan adelante. Hay mucha gente que no tenía un ganado, yo les he dado al partir, al aumento, como quiera. Y eso he compartido siempre de esa manera. A mí no me gusta regalar, porque eso es una cuestión de ociosidad y vaguería. Y nadie en el socialismo dice que hay que regalar cosas, hay que repartir plata. Eso es una barbaridad que habla la derecha corrupta. ¿Ah? Lo que pasa es que ahí tenemos que trabajar. Compartir la riqueza significa no quitar a uno y dar a otro. Compartir la riqueza significa de que el Estado administre las riquezas del Estado a favor de las comunidades y de la población. No es que van a quitar plata al que tiene. Esa es una barbaridad porque no tiene nombre. Por eso es que la derecha no quiere que la gente se eduque, porque la gente poco informada la aterroriza, como Venezuela, como Cuba, que te van a quitar tu vaquita, van a quitar tu casa, van a quitar esto, van a quitar tu mujer, y un montón de barbaridades. Por eso a la derecha le gusta la gente poco informada. Y eso es una barbaridad, pues, Hugo Alberto, que no se puede admitir en un mundo civilizado como el nuestro. Pues. Una última pregunta aquí del público, seguramente luego estarán participando vía telefónica también. El profesor Mejía Camus no tiene la calidad moral para que diga luchar contra la corrupción, porque él, siendo alcalde, en las horas de asfaltado de Yurimaguas en su segundo gobierno, que no concluyó, hubo coima del 10%. Pregúntele cuánto de coima ha cobrado en los asfaltados de Yurimaguas. Es una pregunta que no sé si usted se atrevería a responder, el profesor Mejía Camus. Yo le veo a este pasista que pregunta, es una bestia sin alabar, ¿no? Si dice que 10% he cobrado y me pregunta cuánto de plata, cuánto he cobrado, si está diciendo que es 10%, esa es una bestia. Mira, mi estimado Alberto, nosotros hemos mandado a asfaltar las calles y hemos asfaltado bien hecho. Si nosotros hubiésemos cobrado coima, las calles no se hubieran culminado como no se han culminado en los gobiernos sucesivos. Porque los contratistas, cuando pagan coimas, obviamente que les falta la plata. Nosotros hemos hecho toditas las obras que yo mandé a hacer, están bien hechas, mi estimado Alberto. Ninguna obra está mal hecha. Que me digan cuál está mal hecha. Las obras mal hechas son los que ya les he dejado en plena ejecución y que han culminado los demás. Otra cuestión, te vuelvo a recalcar, aquellos que dicen que cobré yo coima, ellos son los principales coimeros y ladrones. Ellos son los corruptos porque pesa sobre su conciencia, pesa sobre sus actos nefastos. Por eso es lo que está el pueblo así. No ha logrado generar desarrollo porque ellos han cobrado toda la vida, han cobrado sin trabajar. Y nosotros hemos sacado nuestro dinero trabajando, y con lo poco que he tenido, hemos tenido que hacer abonos mi vivienda, porque mis ganados tenían mucho antes de casarme. Antes de ser padre de familia, yo tenía ganados, yo criaba mis ganados. Así que esa ganadería, que esto, que el otro, un montón, antes de casarme tenía mi terreno y mi casa, mi estimado Alberto. Así que mis riquezas, entre comillas, no se han incrementado cuando yo solamente fui alcalde, mi estimado Alberto. Eso es así, para que conozca la gente. Antes de casarme yo tenía ya mis ganados. Profesor Mejía Camus, gracias por esta comunicación. Entiendo ya que usted tiene un voto ya definido, nadie lo quiere cambiar, simplemente es parte de un diálogo. Y reitero, ojalá, como usted señala, si Pedro Castillo asume la condición del país, lo haga utilizando los mecanismos que está en la Carta Magna, porque ahí señala claramente la libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Un abrazo a la distancia, profesor Mejía Camus. Si algo tiene que decir, le escuchamos en este humilde programa. No, más bien a ti, muchísimas gracias, mi estimado Alberto. Me permitió aclarar un montón de cositas que los enemigos políticos me acusan, y me permitió aclarar eso. Francamente, yo les reto a ellos a debatir frente a frente
y no esconderse bajo un mensajito así de esas situaciones, y para conocer en la cara quiénes son los que opinan eso sobre mi persona. Son gente que no tienen moral ni catadura para poder debatir conmigo, definitivamente. Y ojo, yo te aseguro, mi estimado Gualberto, que la democracia está mucho más asegurada con Castillo que con Fujimori, porque los Fujimori llevan el ejemplo de la dictadura. Ellos, con una mayoría aplastante que han hecho en el Congreso anterior, han desestabilizado políticamente el país. 5 presidentes en un periodo es una vergüenza, ¿ah? Y eso francamente lo han hecho ellos por venganza. Y definitivamente su padre, que ha hecho casi 11 años, ha gobernado ilícitamente. Entonces ellos engendran. La democracia está más asegurada con Pedro Castillo que con Fujimori, me temo a volver. La honestidad y la lucha contra la corrupción está más asegurada con Castillo que con Fujimori. El progreso y el desarrollo, la salud y educación está más asegurada con Castillo que con Fujimori. Mi estimado Gualberto, un fuerte abrazo para ti también. Saludos, a seguir cuidándonos porque esta pandemia aún no se va. Mi estimado Gualberto. Muchas gracias, profesor Mesías. Gracias por estar con nosotros esta mañana, dando sus opiniones. Ahí está, en primera plana, la portada del día de hoy. Profesor Juan Daniel Mesías Camos, la corrupción me ha sentenciado para no poder postular a ningún cargo. Decía la portada de hoy, luego del diálogo que hemos sostenido con Juan Daniel Mesías Camos. Don Segundo Gálvez está en la línea, quiere dar su opinión luego de tener la palabra, la respuesta, la opinión de Juan Daniel Mesías Camos, ex alcalde de nuestra provincia, y además apoya el pensamiento de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Don Segundo Gálvez, le escuchamos. Muy buenos días. Querido Gualberto, muy buenos días.